Nos escucha ya Óscar Aybar, que lleva un mes o 7 semanas casi ya rodando El Sustituto en Denia, Valencia, la costa valenciana. El Sustituto, que de lo poco que sabemos es un thriller policíaco. Cuéntanos algo más. Bueno, es de polis realmente, o sea, es una peli muy de género. Y bueno, es una intriga policial, es una peli de investigación clarísima, es un género que me gusta mucho, quién ha sido, y que nos lleva como telón de fondo a una historia que siempre he querido contar, ¿no? Que es una historia muy poco contada en España, que es nazis que vivieron un retiro plácido en la Costa Blanca, pues auspiciados por el régimen, hasta bien entrada la transición, que es un poco lo que cuento en la película, ¿no? Y eso es un telón de fondo muy atractivo, es una historia poco contada, como te digo, y que yo llevo años soñando con contarla. De lo poco que he podido leer, que se sabe aún de la peli, que estáis en pleno rodaje, había leído que surge por una foto que tuviste en un chiringuito, Sí. en un restaurante playero o algo así, ¿no? Yo al final las pelis y tal siempre acabo haciendo las pelis que cuento siempre, las historias que cuento siempre en las cenas al final, ¿no? Esas que se te quedan en la cabeza y que al final pues acabas contando mil veces. Y yo siempre he contado, siempre me quedé como muy rayado con este restaurante que fui hace como unos 12 años quizá, en que pues acabé en un restaurante playero y vi unas fotos, las típicas fotos de famosos de Arévalo, no sé qué y tal, y de repente ves como unos nazis vestidos, pero con peinado de los años 60, ¿no? Y entonces el tío me dice, no, estos son los nazis de aquí, de Denia, que vienen a celebrar sus cosas aquí, que venían y tal. Y claro, joder, me rayo con esto, empiezo a investigar. Y no solo me llamó la atención el hecho de que existiera esta comunidad, sino de que impunemente y alegremente se sintieran tan amparados por la sociedad como para estar en un restaurante así, ¿no? Uniformados. ¿Sabes? Sí. Y claro, entonces luego me entero, pues, de que, joder, lo primero que me llamó la atención, pues, me entero de que cada primavera el hotel que en la película llamo Hotel Dreyer, porque el nombre real se parece un poquito, se hacía cada año una fiesta más o menos coincidiendo con el cumpleaños de Hitler, en que pues iban pues todos unidos con trajes de nazis, llamaban a la banda del pueblo. El clarinetista es el actual alcalde, que nos ha ayudado muchísimo en la película, y que me ha contado a mano cómo eran estas fiestas en que les abría pues el dueño de los hoteles vestido con el traje blanco de las SS, su señora vestida con el peinado bávaro característico y con sendos pastores alemanes. Y que claro, ellos, la banda del pueblo pasaba con el cura y tal, y que claro, y esto me pareció alucinante, entonces ya me tiré, pues me he volcado en la documentación. Y te digo una cosa, después de estar aquí rodando, que he hablado con gente del pueblo, con testigos directos, etcétera, pues hay para hacer la segunda parte, la tercera, la cuarta, la quinta, o sea, me he quedado cortísimo en la película. O sea que la película, perdón, explora en cierto sentido esa normalización, ¿no? de estos retiros dorados de los nazis a través del personaje del inspector que llega de Madrid, que interpreta Ricardo. Exactamente, mira, hay una serie ahora en Netflix que os recomiendo que se llama Mossad, que es una serie que salen los viejecitos agentes del Mossad contando sus casos, ¿no? Entonces, en esta época del Mossad en que se capturaban nazis, hay dos operaciones fallidas en Levante. Y una de ellas es fracasa por la actuación de la policía española, que estaba muy bien organizada y que defendía a los nazis, ¿no? Entonces, claro, esto me llamó mucho la atención porque era lo que yo contaba en la película, ¿no? Que había una parte de la policía española, por supuesto, estaba en contra de esto, que es el protagonista, y otra parte, pues, que eran franquistas y los nazis eran rock stars para ellos. O sea, era un nivel fan. O sea, si tú ves las fotos de Fraga cuando llegó aquí, que se hizo cuando era Ministerio de Turismo, que se hizo con ellos, que manejamos como documentación de la película, era como si vieran a Elvis Presley. O sea, él, al año siguiente, en el año 75, tiene una foto mítica antes de morir Franco en París, asistiendo en el lecho de muerte a Otto Skorzeny, que es el liberador de Mussolini. Uno de los jefes de la Waffen-SS son Rodolfo Martín Villa y Manuel Fraga, casi pidiendo a un nivel de pedir autógrafos de ellos. ¿Sabes? Y entonces a mí este rollo de fan de la pequeña y cutre derecha española, fan total de los nazis, a mí me fascina, me parece una historia fascinante. O sea.
Y sí, claro, porque no es una cuestión, o sea, no es connivencia, es acogida total, por lo No, que... no, no, sí, sí, no. Tú piensas, mira, hay una historia que no está contada para mí suficientemente y que yo tengo el lujo de poder haberla contado, que es que hay el tópico internacional de que los nazis iban a Paraguay, a Argentina, a retiros como Mengele, o sea, gente tal. Pero la ruta Odessa, tenemos muchas pruebas de que realmente pasaba por Denia y que hubo gente como Eri Berheim, que es el gran, vamos a decir, el personaje más siniestro, más negativo de la película, que estuvo aquí 30 años viviendo como en un hotel de lujo. O sea, piensa que aquí estaban al lado de Alemania, o sea, aquí cogían un Claro, barco, se iban a Marsella a ver a su primo, volvían. Y claro, tenemos todo este mito de que se habían ido a otro continente cuando es mentira. O sea, aquí tú piensas que con todo lo del wolframio, todo lo que España colaboró en el esfuerzo bélico nazi de la Segunda Guerra Mundial, y luego también piensa que Franco le sacará, por supuesto, haber ganado la guerra civil, porque sin los Junkers y sin la Legión Cóndor y sin todo esto no lo claro. hubieran ganado, pues entonces aquí se lo devolvía. Entonces aquí, por ejemplo, hay una zona donde estamos rodando, mira, aquí lo que estás viendo, hay una zona más abajo, que es donde están todas sus villas de lujo, que fue regalada por que pertenecía al Ministerio de Marina española y que se la regaló a los alemanes en la época de Franco. O sea, esto a mí me parece increíble. O sea, es una cosa que tengo el lujo, yo creo, de poder contar y que creo que es necesario que la gente lo sepa. O sea, aparte que es una cosa muy entretenida de ver. O sea, no es que esté reivindicando nada, sino que es una cosa curiosa y que creo que en la película tiene, dentro de la trama, tiene un enganche muy fuerte, vaya. Y lo sitúas todo en el año 82, que, bueno, pues es un año en el que supuestamente empezaba el cambio, pero donde también la transición mal cerrada para unos, para otros no, pues se puede casi constatar, Absolutamente. ¿no? Mira, yo con esta película estoy diciendo que me sumo a esta corriente de revisitación de la transición, que no fue perfecta, que fue vamos a decir, una obra de teatro muy bien orquestada para que la democracia funcionara, etcétera, pero que tiene muchos puntos flojos y que falla en el guión en muchísimas cosas. Y creo que ahora está viendo pues, que estos grandes héroes de la transición en realidad no eran tan héroes. Y esta película se suma a eso, es decir, en el 82 parece que el país entero iba a cambiar por fin. Hacía 7 años que aparentemente había muerto Franco, pero las cosas no habían cambiado en realidad nada. Yo me acuerdo que era joven en esa época y lo recuerdo perfectamente. Y esto era una gran ilusión, ¿no? La rosa roja, el cambio iba a cambiar, ¿no? Entonces, en la película, y esto es una cosa que cuento, veremos si las cosas cambian o no, pero que ellos, los personajes, alguno de los personajes está ilusionado con que por fin esto va a cambiar y los nazis ya no se sentirán aquí también, ¿no? O sea, hay uno de los personajes que siente de verdad que esto va a ocurrir, ¿no? Luego vemos si ocurre o no, ¿no? Pero yo creo que esto está muy presente. Este año en que pasó todo, o sea, hacía 7 meses de Gerazo, de repente los mundiales en que España se presentaba de una manera muy cutre y luego, luego las elecciones, luego se decide Claro. adelantar las elecciones y en octubre yo creo que es el año más heavy de la historia de España. O sea, y creo que es un año a revisitar, a reinterpretar. Y a mí me gustaría, pues eso, yo colaboro un poco a poner una pieza más a esta revisitación, yo creo que muy necesaria de la transición española. Si solo escucháramos el argumento como te estaba escuchando, pues dirías, pues un thriller oscuro, con la luz de Denia y de la costa valenciana, no sé cuál es el tono o la Oscuridad, luz. oscuridad ninguna, oscuridad ninguna. Eso es. Es una película muy luminosa, es un thriller, pero es un thriller ambientado en un sitio donde hay palmeras y playas, que Claro. eso también hay un misterio, hay investigación y misterio, pero no necesariamente tiene que ser una película oscura, es una película muy luminosa y tiene algún punto más de género y tal, pero en realidad es una película muy luminosa, ¿sabes? Es como... ¿Te acuerdas de una serie? Tú eres un crío, pero hay una serie que me flipaba que era Magnum, de Tom Selleck, que era como investigación en Hawái, ¿no? Que era una serie mítica de la televisión americana y me enganchaba. Salía Orson Welles en el primer capítulo. Y era maravillosa esa serie. Es un poco, me acuerdo que él investigaba en las playas, las palmeras y tal. Eso siempre quizá lo he tenido en la cabeza, porque era una serie que me gustaba mucho. Y en la documentación, además de la parte, pues toda la parte policíaca, histórica,
esa costa valenciana, claro, ahora la tenemos como muy en mente, ¿no? La costa valenciana casi, no sé, de las discotecas, de Benidorm, Denia es un poco diferente, pero esa costa del 82, no sé si era ya de resort o era casi un retiro Uf, tranquilo, explorado. mira, todo esto de que me hablas empieza en los 90. O sea, en los 90 viene la Vale. ruta del bacalao, la música electrónica, todo esto, ¿no? Levante es como una isla, o sea, perdón, Alicante. Alicante empieza con una cosa, o sea, toda el turismo este especial que tiene como refugio y tal, empieza en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa vienen 5 familias aristocráticas huyendo de la guillotina, se instalan en Denia, los Olivier, los no sé qué, no sé cuánto, y montan unas villas alucinantes. Y ahí se instaura la tradición de ricos europeos que vienen a esconderse de algo, ¿sabes? Sí. Y entonces esto ya pasa al principio de la Guerra Civil Española, que esto fue zona todo el rato no nacional, o sea, zona republicana, Gana. zona... Entonces, estaban incluso en ese momento auspiciados, estaban, no se atrevía a tocarlos nadie. Hay una foto maravillosa de un submarino con la bandera nazi atracando en plena guerra civil en zona republicana en el puerto de Denia y gente silbándoles con el puño en alto. Y ellos seguían viniendo aquí. O sea, se instalaron se instalaron, te iba a contar, los franceses, luego los ingleses, una comunidad de ingleses veraneantes y tal, y luego una comunidad de alemanes que llegó básicamente y misteriosamente cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Mundial. ¿Y cómo está siendo el rodaje con esta nueva situación, nuevas normas? No sé si se retrasó o tenías previsto hacerlo antes o ha coincidido bien. Nosotros somos quizá, yo estoy diciendo una cosa que siento plenamente. O sea, Kubrick decía que rodar una película era como intentar escribir Guerra y Paz en un auto de choque, ¿no? Pues hacer una película en el COVID es como eso, pero encima que el auto de choque lo tiran de un avión. Es una sensación de catástrofe diaria, de inminente, o sea, es decir, para mí yo pasa una tensión muy grande, ¿no? De que te puede fallar un actor, tienes que volver a reestructurar la película. O sea, afortunadamente, para el productor, imagínate lo que es, los costes, etcétera. Pues hemos tenido mucha suerte, quizá porque hemos cumplido a rajatabla todas las normas, es decir, hay unas 2 personas encargadas de ese tema de la película que han sido muy estrictas y muy duras con todo el mundo. Todos hemos pasado un control sanitario increíble. Bueno, lo de las mascarillas al final es como tu segunda piel, es una cosa muy incómoda, pero que hemos mantenido sí o sí. Y luego nos hemos ido refugiando en Denia, empezamos en Valencia, la ciudad grande, nos hemos venido aquí y aquí eso quizá ha colaborado a que tuviéramos más suerte. Sí. Y dentro de esa situación un poco que se genera, ¿no? De burbuja cuando estás en un rodaje, aunque tienes todas las medidas. Ya por último, no sé cómo estás viendo la situación de los cines, porque cuando se estrene la peli no sabemos en qué situación No, estarán los no, cines. no. Es un enigma, es una cosa increíble, ¿eh? O sea, pensar cómo será el mundo cuando esto acabe. O sea, es decir, yo espero que la película de marzo, abril, mayo esté terminada, porque ya sabes que las postproducciones son largas. Y bueno, yo espero que sea un mundo mejor el que vea esta película, ¿no? Y si no, es una oferta de entretenimiento maravillosa para pasar 2 horas increíbles en casa, ¿sabes? Lo digo. Y yo espero, francamente, yo creo que el cine es un lugar seguro, el teatro es un lugar seguro y la cultura es un bien muy necesario, ¿eh? Tanto como la levadura y el papel higiénico, amigos. Entonces, yo creo bueno, sea un mundo A o un mundo B el que nos encontremos cuando acabemos el sustituto, creo que va a ser un lujo verla en el cine o en casa donde se pueda, pero el sustituto yo creo que por lo menos nos animará un par de horitas. Pues ánimo, que ya quedan 3 días, ¿no? Nos queda Sí, ya poco. Y sí, nada, y sí, sí. suerte y paciencia con la postproducción y deseando ver el resultado. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta pronto. Gracias, Adiós, adiós, chao. adiós.